No sé qué me están esperando. Ya. Bien, señoritas, muy buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a desarrollar la teoría de máquinas de corriente continua y el tema que estuvimos abordando trata de la transformación de energías y potencia en máquinas de corriente continua. En la clase, no me acuerdo si anterior o subanterior, hicimos
una parte de este capítulo donde pudimos detectar las transformaciones de energía que se convierten en potencias y energías que se pierden, ¿no? Que se pierden y entonces hemos revisado algunas relaciones que cuantifican esas pérdidas y con eso prácticamente hemos cerrado el diseño y la construcción de la máquina de corriente continua. Permítanme mostrarles un poquito y continuamos, ¿no? Ya, le daremos una revisada rápida, ¿de acuerdo? En realidad estuvimos en este subtítulo de relaciones de transformación de potencias. A ver, más arribita. Ya, desde aquí, desde el inicio. Eh, el principio de transformación de energías y luego extender a potencias se lo hace bajo este criterio. En una máquina de corriente continua, aquí tenemos la circunferencia, es la máquina de corriente continua. Cualquier máquina necesita energía de entrada que recibe la máquina y para eso está la máquina luego para transformar en otra forma de energía. Y entonces acá aparece la energía que realmente ha hecho útil a esta máquina, ya la energía útil. Y hay otra energía que fundamentalmente se transforma dentro de la máquina, que produce calor a la máquina y lo calienta más bien, ¿no? Le hace daño. Pero de todas maneras esa energía cuantificada se llama energía de pérdidas. Entonces, esta no hace ningún favor a la máquina, es más, hace daño, ¿no? Pero igual, toda esa energía que ha entrado ha salido exactamente igual, sumando las dos energías. Entonces, como saben ustedes por la ley de conservación, la energía que entra tiene que ser igual siempre a la energía que sale, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra máquina de corriente continua se cumple esta condición. Energía de entrada es igual a energía de salida. La energía, en términos eléctricos, es la potencia por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo la potencia de entrada por el tiempo y potencia de salida por el tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, sí, como el tiempo es el mismo en la entrada como en la salida, podemos simplificarlo y aparece que en términos de potencia también se puede elaborar que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajemos con potencias o con energías, el proceso es similar, no cambia nada. Bien, ahora como vamos a trabajar con potencias, porque también se puede hacer con energías, solamente que en la energía requerimos para un determinado tiempo y eso simplemente nos amplía o nos genera más extensión en la teoría. Yo prefiero hacerlo con potencias y entonces la relación que hemos encontrado dice que la potencia de entrada en la máquina es igual a la potencia de salida. Y la potencia de salida hemos visto que está constituido por dos componentes. Uno, la potencia P sub 2, que es la potencia útil, la que sirve, y la otra son las potencias perdidas, comúnmente llamado pérdidas. ¿Ya? Son potencias también, ¿no? Estas pérdidas son la parte que todavía no hemos visto.
y les he adelantado simplemente que en su gran mayoría todo eso se transforma en calor, ¿no es cierto? Y ese calor debilita, daña los materiales constructivos y disminuye la vida útil de la máquina, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de eliminar, no se puede las pérdidas, pero sí se puede disminuir, ¿no? De alguna manera. Ya, cualquiera que sea el funcionamiento, ya con potencia útil y pérdidas, para poder ver esas relaciones, vamos a definir como N, y se llama el rendimiento de potencias que tiene la máquina, y es igual a la potencia útil sobre la potencia suministrada. Y si le multiplicamos por 100, se vuelve porcentaje. ¿Ya? Si aquí, por ejemplo, me sale 90%, me está diciendo que P2 es 90% de la potencia suministrada. Es decir, de todo lo que ha suministrado, el 90% se ha convertido en potencia útil y el 10% se va a las pérdidas, ¿no? Entonces, como pueden ver, esa relación lo que hace es simplemente mostrar un factor de calidad, ¿no es cierto? Cuando un motor está 90, 95, es un buen motor. Si es un motor de 50% y para abajo, ya no sirve, ¿no? No es bueno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, rápidamente, vemos esas pérdidas que hemos mencionado. Esas pérdidas se generan en la máquina por la fricción de la armadura. La armadura está dando vueltas ya sea dínamo, ya sea motor, y en sus cojinetes, ambos lados, tiene rodamientos o tiene bujes, cualquiera que sea, estos provocan rozamiento, fricción, ¿no es cierto? Entonces, de fricción, después de una media hora de funcionar, van a notar que está caliente en la parte de los ejes, donde están los apoyos o asientos. Y entonces va a haber pérdidas por cojinetes, ¿no es cierto? Ese calor sale de la misma máquina, ¿no es cierto? Porque no se produce ni tampoco se fabrica las pérdidas. Entonces la pérdida tiene que venir de la misma máquina en el momento que hemos suministrado. También hay otra fricción cuando las escobillas apoyan al conmutador de la máquina para recolectar las conversiones de tensión o fuerzas. Entonces, esta fricción con el conmutador y escobilla genera también calor, y ese calor se conoce como pérdidas por escobilla. Todo eso se puede calcular mediante esta formulita práctica. La pérdida de fricción es 9.81 por el coeficiente de rozamiento que existe entre el fierro con el otro fierro que se está friccionando. La presión específica, o sea, la cantidad de kilogramos por centímetro cuadrado de apertura que tiene en el lugar de rozamiento. Luego la superficie de rozamiento y por último la velocidad tangencial en el punto del rozamiento. Si ustedes aplican esto, pueden encontrar las pérdidas de fricción en vatios. Obviamente, cuando hacemos para cojinetes, hacemos este cálculo y lo multiplicamos por 2 porque tiene 2 cojinetes la máquina. Y cuando hay fricción en las escobillas, uno tiene que averiguar cuántas escobillas hay. Hacemos para una y si tuviera 4, multiplicamos por 4, ¿no es cierto? Y de esa manera tenemos pérdidas por escobilla. Pero acá, ¿no es cierto?, utilizamos esta fórmula, porque esta fórmula se usa cuando hay fricción de metal con metal. En cambio, esta otra es de metal con el aire. Fíjense, el ventilador tiene sus álabes, aquí en el eje está puesto, y con el fin de ventilar la armadura donde está el inducido de la máquina, este ventiladorcito
al principio aspira el aire frío de afuera a través de una ventanita que tiene el escudo de la máquina. El escudo es la tapa lateral. Hay una ventanita. Por ahí entra el aire frío porque este está absorbiendo y apenas pasa el aire a este otro lado, el ventilador, ahora sí se vuelve ventilador porque ventila y bota el aire frío. Tiene una dirección axial que entra en el sentido del eje el aire y empieza a enfriar todo, la armadura, el inducido, las bobinas, todo. ¿No es cierto? Entonces, ese ventilador también produce, pues, pérdidas, porque en el hecho de que el ventilador, al chocar con el aire, si después de media hora tocan el ala B del ventilador, los ala Bs, van a sentir que hace calor. ¿Y ese calor de dónde proviene? Pues de la misma máquina. Entonces, esas pérdidas por ventilación se calculan mediante esta otra formulita. El coeficiente de rozamiento, que como nosotros vamos a trabajar, que es con el aire nada más, es 1.1. El volumen de aire desalojado de adentro de la máquina y el cuadrado de la velocidad tangencial a la altura de los álabes. O sea, hay que encontrar la velocidad tangencial aquí en los álabes. O sea, el radio es más largo, ¿no es cierto? Hasta la punta del álabe. Eso es lo que hay que poner acá. Y con todo eso encontramos la potencia perdida por el asunto de la ventilación. Fíjense, en los dos dependen de la velocidad tangencial y la velocidad tangencial depende de la velocidad angular. De modo que mucho depende la velocidad angular, la que va a generar más pérdidas o menos pérdidas por fricción, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, el total de las pérdidas por fricción hay que tomar en cuenta igual a las pérdidas por cojinetes, que son 2, las pérdidas por escobilla, depende de cuántas escobillas, y más las pérdidas del ventilador. Todo eso es lo que se llama la pérdida de fricción. La pérdida eléctrica se refiere a la pérdida de Joule, es decir, cuando una corriente pasa por una resistencia pura o de eléctrica, el cuadrado de esta corriente por la resistencia da la pérdida, ¿no es cierto?, Joule. A esa pérdida Joule le llamamos pérdida eléctrica, porque eso se constituye en calor, ¿no es cierto?, se vuelve calor. Entonces, como nosotros ya hemos estudiado la máquina y hemos reducido a la máquina en 2 circuitos, en el circuito del inducido, la corriente del inducido lo elevamos al cuadrado, por RI tenemos las pérdidas Joule en el inducido. En el circuito de excitación igual podemos hacer, ¿no es cierto?, el cuadrado de la corriente de excitación por la resistencia tenemos las pérdidas Joule. El C y el D son circuitos muy complementarios que tienen las máquinas grandes. Nosotros, como vamos a trabajar con máquinas medianas para abajo, entonces no vamos a tomar en cuenta para nada el circuito de combinación y mucho menos el circuito de compensación, ¿ya? Pero si alguien quiere saber con detalle eso, puede ver el libro de Kostenko y ahí tienen una buena explicación de eso. Y la última, la pérdida magnética. Fíjense, esta es la armadura de la máquina. Si el campo magnético existe en la máquina, aquí el polo norte, polo sur, es una máquina de 4 polos, es un caso particular nomás, que después se generaliza. Ya, si está funcionando los polos, entonces el polo norte orienta sus líneas hacia abajo. Entonces, en este sectorcito, las líneas que estás siendo sometido, la armadura, el núcleo de la armadura, el fierro de la armadura, sus líneas están yendo hacia abajo porque lo exige el polo norte. Luego, si este mismo pedacito lo vemos movido a este otro lado, ahora
las líneas están orientadas en este sentido, porque vienen del polo norte para ir al polo sur, entonces están en este sentido orientados. Llega ese mismo pedazo de fierro al polo sur y el polo sur le dice, las líneas tienen que estar hacia arriba porque es polo sur. ¿Sí? Luego llegamos a esta otra en la parte del sur y norte y las líneas tienen que estar ahora en el sentido opuesto de este, ¿no es cierto? Porque el polo norte va por aquí y va al sur aquí, ¿verdad? Y por último llega al polo norte y otra vez entra. Fíjense, desde el norte hasta este norte ha dado una vuelta magnética, ¿no es cierto? El material de la armadura, ese pedacito que parece como un queque, todo ese hemos observado y en ese pedacito de queque, las líneas de campo magnético han dado una vuelta completa. Cuando vaya de este otro polo norte hasta este otro polo norte, va a dar otra vuelta completa. Entonces, cuando damos una vuelta de la armadura, magnéticamente está dando 2 vueltas, ¿no? Y puede ser mucho más. Y de eso se puede determinar la frecuencia magnética, que nada tiene que ver con la frecuencia eléctrica, solamente estamos hablando de la frecuencia magnética. Entonces, ese propósito de moverse las líneas orientando en distintos lugares hacen que el núcleo magnético, es decir, los dipolos magnéticos que tiene el fierro, empiezan a orientarse polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, y entonces entre ellos, en ese afán caótico, se chocan, y al chocarse generan calor. Y eso se llama pérdidas por histeres, porque es una histericia, ¿no es cierto? Y entonces por eso se llama histéresis. Entonces, esos choques de los dipoles provocan calor. Pero también magnéticamente hay otro efecto que se llama el efecto Foucault, o Foucault, también dicen otros, y es en el mismo lugar de la armadura. La armadura, el núcleo de la armadura, el fierro de la armadura, reitero, ¿no es cierto? Cuando recibe las líneas del polo norte en este lugar y la armadura está dando vueltas con una velocidad n, a pesar de que no hay una bobina aquí, en el fierrito microscópicamente se vuelve como una especie de inducción de tensión, el cambio de flujo respecto al tiempo que se produce acá cuando varía la velocidad. Entonces, aquí aparece un pequeño remolino, chiquitito. Y ese es un remolino por la derivada de flujo respecto al tiempo, que es la variación del flujo al tiempo, induce una tensión en el pequeño remolino. Es minúsculo, estamos hablando de milímetros, ni siquiera milímetros, mucho más chiquitos. Y entonces esta tensión inducida descarga en el remolino haciendo un circuito. Por aquí circula una corriente I. Esta corriente I, para circular por acá, tiene que haber pues en el remolino una pequeña resistencia, ¿no es cierto? De modo que esa pequeña corriente I elevado al cuadrado por la resistencia del remolinito nos da las pérdidas Joule, ¿no es cierto? Y como ha sido descubierto por Foucault, se llaman pérdidas de Foucault. Y como ese remolinito existen miles, millones en la armadura, entonces hay que sumar toditas para tener las pérdidas totales de Foucault, ¿no? Ambos tienen reducido en una fórmula práctica, no decía, en un laboratorio de mucha veracidad, es decir, que es un laboratorio muy reconocido donde fabrican, nos da esta formulita práctica para poder determinar esas pérdidas magnéticas, y aquí incluyen todas las pérdidas magnéticas por Histéresis y Foucault. Y como ya hemos visto, dependen de estos componentes que aquí lo estoy explicando, ya les dije, ¿no es cierto? Y de esa manera pueden encontrar las pérdidas magnéticas. Entonces, fíjense, eso es lo que faltaba en nuestra máquina para dejarlo completo. Prácticamente la máquina ya no tiene más efectos ni tampoco componentes, de modo que cuando encontramos
las pérdidas totales. Las pérdidas, fíjense, siempre utilizo la letra P minúscula, no la mayúscula. La mayúscula es potencia y la minúscula es potencia perdida o pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, la pérdida total que tiene la máquina es debido a la fricción, ¿no es cierto? A las pérdidas eléctricas, las pérdidas magnéticas y las pérdidas adicionales que pueden o no tener las máquinas. Normalmente en las pequeñitas no hay casi nada de esto y se desprecia las pérdidas adicionales. Entonces, ahí están las pérdidas que tienen las máquinas eléctricas. Ya sea dínamo, ya sea motor, siempre va a aparecer lo mismo. ¿Está claro? Ese es lo que habíamos hecho hasta la última clase. ¿Alguna consulta? Bien, entonces, una vez determinado las pérdidas totales que tiene la máquina, que se debe a la fricción mecánica, al efecto Joule y a las pérdidas magnéticas debido, perdón, al campo magnético, ahora vamos a trabajar ya con la máquina completa. A partir de este momento, ahora ya todos los componentes de la máquina simultáneamente van a trabajar y consecuentemente vamos a encontrar sus relaciones que los hacen para poderlos aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, veamos las transformaciones de potencia. Bien, las transformaciones de potencias que se pueden realizar, sobre todo en el eje de la máquina eléctrica, se puede analizar bajo el siguiente criterio. Primero, hacerlo para máquinas que están funcionando en su calidad de dínamos. Cuando es dínamo, ustedes saben bien que quien se encarga de hacer girar la armadura de la dínamo es una turbina. Entonces, la turbina es la que da la potencia mecánica P sub 1, ¿no es cierto? Y se llama la potencia suministrada a la dínamo, ¿no es cierto? Y viene de la turbina. Apenas da vueltas la armadura y por cojinetes, ¿no es cierto?, aparecen las pérdidas de fricción mecánica. Y debido a que hay campo magnético y está dando vueltas la armadura, porque eso nomás se necesita, ¿no es cierto?, que haya campo a la armadura y la armadura esté dando vueltas. Aparecen las pérdidas magnéticas, ¿verdad? Como hemos visto en el estudio de pérdidas. Aparecen inmediatamente las dos pérdidas. ¿Ya? Y el resto hace que al dar vueltas, ya las bobinas con esa velocidad y el campo magnético producen tensión y esas tensión hacen circular corrientes y aparece la potencia electromagnética inducida entre las escobillas A y B. ¿No es cierto? La potencia electromagnética del inducido. Entonces, el efecto es eléctrico. Ahora, esta potencia electromagnética del inducido, ahí veremos más adelante en qué se convierte más cuando continuemos. Entonces, aquí tenemos una primera relación de transformación de potencias que tienen las dínamos. Siempre es cualquier dínamo, P sub 1 igual más pérdida de fricción, pérdida magnética, más potencia
electromagnética del inducido. En el caso del motor, saben bien que su funcionamiento es diferente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Metemos tensión al circuito del inducido, ¿ya? Y al meter tensión circula corrientes y aparece la potencia electromagnética del inducido. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera, aplicamos tensión, ¿no es cierto?, al circuito del inducido. Esa corriente pasa por todas las bobinas que hay en la armadura del inducido y todas esas bobinas generan fuerzas físicas, que hacen que cada bobina genere una fuerza, y sumado todo el conjunto de fuerzas, desarrolla una fuerza total del inducido, como hemos visto en el anterior capítulo. Y esa fuerza total del inducido multiplicado por el radio da la cupla, y esa cupla multiplicada por la velocidad, que aunque está girando ya, se llama potencia electromagnética. ¿No es cierto? Esa potencia electromagnética, entonces, que se ha producido en el inducido, es de carácter mecánico, ¿no es cierto? Porque da cupla y velocidad. Esa velocidad, ahora que está produciendo el motor, otra vez hace que aparezcan las pérdidas de fricción, las pérdidas magnéticas, aumentaré mi volumen porque estoy desganitándome. Ya, entonces aparecen las pérdidas de fricción cuando gira el motor, las pérdidas magnéticas de la misma manera. Hay campo y está dando vueltas el núcleo de la armadura y aparece automáticamente pérdidas magnéticas. Y el resto que está en el inducido, esa potencia electromagnética del inducido, lo más importante, atiende a la potencia de la maquinaria a la que vamos a hacerlo funcionar en el eje de nuestro motor, ¿no? Se llama la potencia útil. Digamos, es una mezcladora de cemento, entonces lo que pida esa mezcladora de cemento va a ser P sub 2, la potencia útil, ¿no? Por eso aquí se dice potencia útil en el eje de la carga, ¿no? De la carga, en este caso de la mezcladora. Y es el que está incorporado acá. Y la potencia electromagnética mecánica que nosotros tenemos que dar con el motor tiene que ser indudablemente más grande que todos estos para que gire, ¿no? Y entonces aparece la segunda relación de transformación de potencias, pero aplicado al motor, solamente al motor. Es muy diferente, ¿no es cierto? De dínamo es otra forma. Y del motor, aunque tiene fricción y magnéticos también, pero su relación es diferente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las primeras transformaciones hasta llegar ya a la potencia del inducido cuando es dínamo y en el motor desde la potencia del inducido mecánico, que después ya vamos a ver algunas cosas. Bueno, normalmente las máquinas de corriente continua, cuando funcionan, primero su eje libre, cuando su eje está libre, el motor, por ejemplo, con su eje libre, quiere decir que está en vacío. O cuando la dínamo está sin conectar desde sus bornes para alimentar eléctricamente a un circuito, están desconectados, decimos también está en vacío, ¿ya? Esas son las dos condiciones de vacío. Cuando es dínamo, corriente cero, y motor, ya, en vacío, cuando el eje está desconectado de su carga mecánica. Entonces, es desde esa condición de vacío y a medida que se aumenta la carga, se aumenta la carga, se aumenta la carga, ya sea eléctrica o mecánica, dínamo o motor, entonces podemos llegar a su potencia nominal. Y si en ese lapso de vacío a potencia nominal la velocidad
ya puede disminuir en algunos ciclos, que no es significativo. Podríamos asumir para el estudio de que esa velocidad prácticamente es como si estuviera siendo constante. Si fuera constante, entonces, en nuestro análisis, las pérdidas de fricción que dependen de la velocidad, las pérdidas magnéticas que dependen de la velocidad, y si son constantes, entonces los valores de las pérdidas de fricción y las pérdidas magnéticas también van a ser constantes. Por lo tanto, de la suma de las dos se podría llamar las pérdidas constantes, que pueden aplicarse desde vacío hasta la carga nominal, ¿no es cierto? Todo ese rango, utilizar la pérdida fricción magnética como un valor fijo, no me decía, constante. Eso nos ayuda mucho en el estudio. ¿Está claro? Bien, como han visto, en estas dos relaciones que hemos visto para la dínamo lo hemos estudiado desde el momento en que aparece la potencia electromagnética eléctrica, o sea, tensión y corriente en la dínamo, en el inducido. Pero después de eso, pues hay todavía parte del circuitos que tenemos que encontrarle sus transformaciones de potencia. Y en el motor lo propio. En el motor hemos conseguido hasta obtener la potencia electromagnética del inducido mecánico, que es el que logra que gire. Pero antes de que haya esa potencia electromagnética en el inducido del motor, hay pues todavía unas corrientes que entran al circuito de excitación, al inducido, y recién provocan la potencia electromagnética del inducido. De modo que estoy diciendo que todavía falta algunas transformaciones de potencia y son de carácter eléctrico, ya no son mecánico, ¿no? Porque en ambos hemos visto que todo ese proceso es ya eléctrico. Entonces, para estudiar esa parte necesitamos fundamentalmente si es dínamo o es motor para trabajar. Una vez que es dínamo, ya, también tenemos que saber cuál de las dínamos estamos estudiando, porque cada dínamo tiene diferentes circuitos. Consecuentemente, necesitamos primero que sea dínamo y después que sea mediante su conexionado, su circuito, ya nos indique qué tipo de dínamo es. Entonces, como no vamos a hacerlo todo para todos, yo he elegido una simplemente para una dínamo independiente, que tenga circuito de excitación y circuito de inducido separados, ¿no es cierto? Por eso se llama independiente. Entonces, aquí viendo el circuito simplificado de una dínamo, tenemos acá entre E1 y E2, hay un circuito de excitación. Aquí están todas las bobinitas que están en torno a los polos, y cada bobinita tiene una resistencia, sumados todas sus resistencias, sale la resistencia de excitación. Entonces, ¿por qué es independiente? También en forma independiente nos vamos a buscar una fuente de tensión de excitación, u excitación, y esta va a provocar que circule corrientes y generar una corriente que genere polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. ¿No es cierto? Un campo magnético. Y en cambio, en el otro circuito, el circuito simplificado del inducido es hasta aquí nada más, donde dice U sub I. Hay en el circuito la tensión del inducido entre las escobillas A y B, ¿no es cierto? Y la resistencia equivalente del inducido RI. Ese es el circuito del inducido hasta aquí. Este que está aquí abajito, dice RPC, son las resistencias de los polos de conmutación. Les dije que no hay que tomar en cuenta, entonces obvien esto en el análisis que hagamos, todo lo que aparezca ahí lo anulamos, ¿ya? Entonces, las relaciones que hay
eléctricas, por ejemplo, la fuente de tensión independiente UE de excitación hace circular corriente de estación, pasa por la resistencia y provoca caída de tensión. O sea, toda esta caída de tensión en la resistencia es igual a la fuente de tensión. Luego, en el circuito del inducido, ya este PC, polos de conmutación no hay. Entonces, la tensión del inducido, en este caso, coincide con la tensión en bornes de la máquina, ¿no es cierto? Los bornes del inducido constituyen los bornes de la máquina. Cuidado, ¿ya? Y además, en el inducido, ¿ya? E sub I, por ser dínamo, porque estamos estudiando dínamo, E sub I es igual a U sub I más I sub I RI, ¿no es cierto? Y las corrientes, obviamente, de carga y de inducido son iguales, porque la del inducido también es de carga. ¿Sí? Entonces, con todas esas relaciones, yo puedo cambiar la ecuación a potencias y puedo utilizar la más aplicable, el circuito del inducido. Fíjense en el circuito del inducido, aquí hemos visto E sub I, U sub I, I sub I, RI. Si a ese le multiplico por I, entonces, como es tensiones, ahora al meter corriente I sub I, I sub I, I sub I, la ecuación se ha vuelto de potencia, pues. Ahora ya tengo ecuación de potencia en el inducido. Y en el inducido, la ecuación de potencias es E sub I por I sub I, que ya es una relación que conocemos. Este UPC no existe, sería U por I más I del inducido al cuadrado por RI, también conocido ya. ¿No es cierto? Bien, U sub I, a ver, analizaremos. E sub I por I sub I, ya estando en la dínamo, esta es la potencia electromagnética del inducido. ¿No es cierto? Genera tensión, corriente, y hay esa potencia electromagnética que está dando en el inducido. Y esta potencia eléctrica en el circuito empieza a circular hacia el inducido corriente I y la tensión en bornes de la máquina. Esto es la potencia, U por I es la potencia de carga eléctrica que está yendo afuera de la máquina para alimentar algún circuito, ¿no es cierto? O carga, ¿no es cierto? Y más corriente del inducido al cuadrado por RI, que quedaría que es las pérdidas Joule en el inducido, ¿no es cierto? De modo que tendríamos aquí P sub I, pérdidas Joule, este de los polos de conmutación no lo tomen en cuenta, potencia útil más pérdidas Joule en el inducido, ¿ya? Y tenemos la transformación de potencias hasta llegar a la potencia útil, ¿no es cierto? Entonces, ahora, hay una potencia más que está entrando a la máquina. Vimos que la tensión de la fuente de excitación daba igual a la corriente por la resistencia, a la caída de tensión. Si ahora también eso lo multiplico por la corriente para volverlo a ecuación de potencias, entonces veo que la potencia que estoy alimentando al circuito de excitación eléctrica es igual a las pérdidas Joule del circuito de excitación. Ahí está. Esas pérdidas y esa potencia hay que tomar en cuenta, es parte de la máquina. Entonces, cuando estamos suministrando a la dínamo, estamos dándole una potencia P sub 1 mecánica por la turbina y una potencia P sub 1 eléctrica debido a la fuente de tensión del circuito de excitación. A los dos, este es mecánico, este es eléctrico, pero manejo misma unidad y encuentro la potencia P sub 1 mayor, la potencia que requiere mi dínamo, ¿no? Entonces la dínamo independiente requiere potencia mecánica y potencia eléctrica, cuidado, porque es de excitación independiente.
La potencia mecánica de la turbina que hace dar vueltas, hemos visto, genera la potencia electromagnética del inducido, pérdida de fricción, pérdida magnética, ¿no es cierto? En la dínamo. Es la ecuación que hemos visto antes. Simplemente por ser dínamo se aplica esto. Y luego, juntando las tres relaciones, enlazándolos unas con las otras, podemos encontrar que la potencia suministrada a la dínamo es la potencia 1 mecánica más la potencia eléctrica. La potencia 1 mecánica es, como han visto, pérdida de fricción, pérdida magnética y potencia electromagnética. Y la potencia electromagnética hemos visto que es igual a las pérdidas Joule de excitación, las pérdidas Joule del inducido, ¿no? Este de los polos de conmutación no existe. Y aquí está todita las transformaciones, desde el que hemos suministrado la potencia a la dínamo hasta que la dínamo ha encontrado una potencia eléctrica P sub 2, que es U por I. Entonces, eso se puede ver en un diagrama de Sankey. La potencia P sub 1, como ustedes ven, tiene una parte mecánica y otra parte eléctrica. ¿Sí? La parte mecánica uno puede calcularlo multiplicando cupla por velocidad, ¿no es cierto?, de la turbina. En cambio, la potencia 1 eléctrica ya hemos visto que se puede calcular por U de excitación por I de excitación. Y esto, pero de todas maneras, es igual a las pérdidas Joule por excitación, ¿no es cierto?, que se pierden, ¿no es cierto?, por pérdidas Joule. En cambio, en esta parte mecánica, cuando está dando vueltas, aparecen las pérdidas de fricción en todos los rodamientos, en todo lo que hay fricción, ¿no es cierto?, ventilador, etc. Y aparecen las pérdidas magnéticas también, ¿no es cierto? Hay campo y ya está dando vueltas la armadura y aparecen pérdidas magnéticas. Todo esto se desprende y quedaría simplemente la potencia electromagnética del inducido, ¿no es cierto?, que se vuelve tensión, es sub I, y circula una corriente del inducido. Esa es la potencia electromagnética. Esa potencia eléctrica hace circular por el circuito del inducido corrientes y aparecen las pérdidas Joule eléctricas, ¿no es cierto? Estas P Joule de los polos de conmutación no se toman en cuenta y entonces terminamos rematando en la potencia eléctrica P sub 2, que es U sub I, la tensión U por la corriente de carga. Y ahí está todo el proceso de transformación de potencias que se tiene de la máquina que está funcionando como dínamo de excitación independiente, ¿ya? Entonces, esa dínamo que hemos estudiado, independiente, tiene siempre esta forma de transformación y este orden, ¿ya? Y si hablamos de energías, a toditas si le multiplicamos por un tiempo, seríamos 8 horas, a toditas por 8, en 8 horas podemos tener el diagrama de energías también. Simplemente hay que multiplicar a toditos por el mismo tiempo, porque todo se produce a la vez, ¿no es cierto?, a la misma vez. Y de esa manera, entonces, fíjense, la máquina está completa, no hay nada, sus pérdidas, todo hemos hecho. ¿Ya? Entonces podemos sacar su potencia, sus energías, mediante este mecanismo. ¿Está claro? Y si queremos sacar el rendimiento, como les dije, la potencia útil es la tensión en bornes del inducido por la corriente I, ¿no es cierto? Es lo mismo inducido o tensión y corriente son igual, porque está saliendo por el circuito del inducido, esa potencia, y esa potencia, dividiendo entre toda la potencia que hemos suministrado, nos da el rendimiento, ¿no?, de la máquina. Para el motor, ya hemos hecho para una dínamo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la transformación eléctrica que tienen los motores. Entonces, también para
el motor, es importante saber que no solamente sea motor, sino que sea motor y además saber su circuito, su tipo de conexionado de motor. En este caso, estoy utilizando como ejemplo un motor paralelo, ¿ya? Paralelo, para poder diferenciar. Entonces, su circuito equivalente eléctricamente es este, ¿no es cierto? La parte eléctrica. En paralelo, vemos el circuito de excitación con el inducido. Este RPC no existe, elimínenlo. Este es el inducido, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, desde afuera de la máquina se conecta a los bornes del motor aquí, el positivo aquí, el negativo, y la corriente entra desde una fuente, ¿no es cierto? Desde la red. Entra la corriente, fíjense, llega al punto A y la corriente empieza a circular en este sentido. Ahí está, la corriente del inducido. Esto no existe y vuelve aquí. Y paralelamente, parte de esta corriente pasa hasta el circuito de excitación y regresa por aquí. ¿Verdad? Entonces, cuando es motor, las corrientes cambian de sentido, ¿no? Como están viendo. En dínamos salían, ¿no es cierto? En cambio, en motor se entran, como están viendo aquí. Por tanto, con esa consideración podemos encontrar las ecuaciones que gobiernan este circuito, ¿no? Por ejemplo, la tensión del circuito de excitación es igual a la caída de tensión I R, ¿no es cierto? Luego, la tensión de excitación es igual a como está en paralelo, es igual que la tensión de la red. Luego, la tensión de la red es igual a la tensión del inducido, el PC es 0. Luego, la ecuación de tensiones del inducido para el motor, ojo, es signo menos. Es E sub I es igual U sub I menos I sub I RI. Muy diferente a la de la dínamo. Cuidado que se equivoque. Y por último, haciendo nodos en el punto A, la corriente que va a la carga pasa uno al inducido y el resto a la excitación, ¿no? Con esas relaciones, otra vez puedo encontrar potencias. En la ecuación de tensiones del inducido, que es este, le multiplico por la corriente del inducido y hago E sub I, I sub I, U sub I por I sub I, I sub I por I sub I, RI, ¿no es cierto? Ahora ya está en potencias. Potencia eléctrica, ecuación de potencias. E sub I sub I ya conocemos, lo dejamos. Y aquí el U del inducido, ya hemos dicho que el UPC es 0, sería U por la corriente del inducido, nada más, ¿no es cierto? Y aquí sería corriente del inducido al cuadrado por RI. Ya conocen también, es pérdida Joule en el inducido. Ahora, esta partecita, ya el U por la corriente del inducido. Pero fíjense, la corriente del inducido tiene dos componentes. Es la corriente de carga menos la corriente de excitación. Entonces, el U hay que multiplicar U por la corriente del inducido menos U. ¿Dónde está? Aquí estamos, ¿no? A ver, veamos. Ya, esto es U nada más. U por I del inducido. Pero el I del inducido, como pueden ver, es igual a I menos corriente de excitación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí U, esta corriente del inducido, puedo reemplazar por la corriente de carga menos la corriente de excitación. ¿De acuerdo? Reemplazando, entonces me sale E sub I, ahora U por I, y otra vez U por I de excitación. Este RPC no hay, y este I del inducido al cuadrado sí existe. Bien, de aquí podemos deducir que E sub I por I sub I es la potencia electromagnética, como sabemos. El U por I en el motor es la potencia que estamos suministrando, porque U es de la red y la corriente que entra al motor, la corriente de carga, es potencia que entra al motor. Luego,
Ya U por la corriente de excitación nos da las pérdidas Joule en el circuito de excitación. Luego, I al cuadrado RI me da las pérdidas Joule del inducido. Este JPC no existe. Y listo. Ya tenemos la relación de transformación de potencias de la parte eléctrica del motor, paralelo. Entonces, ahora juntamos las tres relaciones. La relación 2 del motor, ¿recuerdan? La potencia electromagnética del inducido es la potencia útil más las pérdidas de fricción y magnéticas, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de transformación de todos los motores. Entonces, este P sub I puede enlazar con este P sub I y tener ya esta relación. Entonces, como dice acá, juntando las relaciones 1 y 2, se tiene toda la conversión de potencias. Y fíjense, P sub 1, que es la potencia eléctrica que hemos metido, se convierte en pérdidas Joule en el circuito de excitación, pérdidas Joule en el circuito del inducido, pérdidas de fricción, pérdidas magnéticas y todo lo demás es potencia útil mecánica. Y representado en el diagrama de Sankey, esa relación se vería de este modo. P sub I o P sub 1, fíjense, es eléctrico, ¿no es cierto? Metemos la tensión a la motor paralelo, multiplicamos por su corriente de carga y tenemos P sub 1. Esa potencia entra a los circuitos del inducido y de excitación a la vez, y entonces aparecen las P de Joule en el circuito de excitación, las P de Joule en el circuito del inducido. El JPC no tomamos en cuenta. Y el resto, como ven, termina siendo P, la potencia electromagnética del inducido, que en este caso se convierte en cupla y velocidad, ¿no? Cupla y velocidad. Esa cupla hace dar vueltas el motor y entonces, como da vueltas, aparecen las pérdidas de fricción. Luego, como da vueltas, también hay campo, pérdidas magnéticas. Y el resto quedaría siendo la potencia útil. Y la potencia útil es la cupla útil en el eje de la máquina acá, por la velocidad con que está dando vueltas. Ya está toda la transformación de potencias. Y de la misma manera, si quieren sacar energías, multipliquen por el tiempo. Si son 8 horas, multipliquen por 8 horas y tienen el diagrama de Sankey en energía, ¿no es cierto? En vatios, hora. De esa manera se puede encontrar las transformaciones de potencia de dínamos, de motores, de corriente continua. Hay 5 variedades de dínamos, 5 variedades de motores, así que ustedes pueden practicar, ¿no? Aquí les he explicado el principio y el criterio para poder encontrar los diagramas de Sankey, ¿no? Cada máquina dínamo tiene su diagrama de Sankey. Si hay 5 tipos de máquina, 5 diagramas. Si el motor tiene 5 conexiones, 5 tipos de diagrama de Sankey, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hay que estudiar. Bien, con esto hemos barrido todo este capítulo, que es uno de los más importantes y es el más corto de todos, parece. ¿Tienen alguna pregunta, algo que consultar? Que el jueves va a ser ejercicio, disculpe. Sí, voy a hacer de este capítulo y del anterior, a las 11:15. Está bien, gracias. Ya, entonces nos veríamos el jueves para resolver problemitas y cualquier duda que tengan, ya preparándonos para el examen segundo parcial, que se va a venir rápido, ¿no? Prácticamente esta semana más y termina mayo y nos queda el último mes para terminar el semestre. ¿Ya? Entonces, el jueves traigan todo lo que quieran, pregunten lo que puedan en la clase presencial 11:15. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, Kevin.